Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés, en Madrid. Bueno, después de una larga pausa, nos vamos con la Olimpiada Matemática Española, que se celebró en el mes de marzo en la provincia de Huelva, en La Rábida. Yo estuve por ahí, formé parte del tribunal, estuve pues como parte, bueno, revisando el problema 3, que luego lo veremos. Y nada, fue una experiencia muy bonita, estuve ahí con los chavales y la verdad que la pasé genial. Hizo buen clima y en fin, fue una experiencia muy chula. Entonces, no me enrollo más, vamos con los problemas. Voy a separar los problemas en 2 días, día 1 y día 2. Hoy voy a grabarlo todo hoy, pero al final vamos a tener 2 vídeos. Entonces, para que no sea muy largo y tampoco muy corto. Entonces, el primer problema es un problema de combinatoria y bastante bonito, lo que pasa que también bastante sencillo. De todas maneras, es un problema bastante ilustrativo porque no tanto resolverlo, porque ya, como ya he dicho, es bastante sencillo, pero sí a la manera de escribir, cada cual tiene su estilo y estos problemas son de mucho texto, que hay que explicar muchas cosas, pues a lo mejor sí os puede servir para más o menos organizar cómo debiera escribirse una solución, ¿verdad? El problema dice lo siguiente: la estrella de 6 puntas de la figura es regular. Regular quiere decir que todos los ángulos que no son, digamos, son 60, 120 o 180, digamos. O sea, todos esos triangulitos de ahí son equiláteros, estos dos grandes son equiláteros, en fin, es regular la figura, digamos. Entonces, esa estrella es regular y a cada punto de esto de intersección, se le asigna un color, verde o rojo. Entonces, de hecho, déjame ver si tengo verde o rojo. Tengo un verde por aquí, porque lo usaremos probablemente, y un rojito. Entonces, cada punto se le asigna un color, o bien verde o bien rojo. Demostrar que como quiera que se haga esa asignación de colores, siempre va a haber un triángulo equilátero cuyos vértices tienen el mismo color, ¿vale? Puede ser a lo mejor el 1,7,6 o el 6,8,3, en fin, hay un montón de triángulos equiláteros ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero es, ya el problema te daba como los puntos numerados, pero eso no sirve para nada, eso simplemente sirve para notación, ¿no? Para, si nos vamos a referir a este punto, llamarle 0 y que sea una notación común, digamos, ¿no? Entonces, vamos con la solución del problema. Hay muchas maneras de escribirlo, muchas maneras, son todas muy similares y bueno, lo más importante es que uno normalmente escribe la solución o resuelve el problema, digamos, que en sucio, ¿no? Y a la hora de pasar esa solución que ya tenemos a una solución que es la que vamos a entregar, que alguien tiene que mirarla y decir, bueno, sí, esto está bien o esto está mal, pues normalmente como lo hemos resuelto y como lo escribimos casi nunca coincide, ¿no? En ningún tipo de problemas casi. Entonces nada, después de uno jugar un poco con los colorcitos y tal y darse cuenta de patrones y cosas, dice, bueno, ahora la manera de escribir esto lo más elegante posible es esta, ¿no? Entonces, lo primero es, asumamos, sin pérdida de generalidad, que 0 es rojo, ¿vale? Eso, o sea, el problema es, digamos que cada coloración tiene su coloración complementaria, que es cambiar los verdes por rojos y los rojos por verde, por lo tanto da igual qué color yo le ponga a este, la solución es irrelevante, no pierdo generalidad. Entonces este punto va a ser rojo, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primer claim. No voy a ser exhaustivo, casi más me importa los claims que la demostración de los mismos. Por tanto, de todas maneras, esto, como siempre, va a estar escrito y lo voy a poner en la página web y lo podéis ver bien escrito ahí en PDF. Pero no quiero ser exhaustivo y llenar la pizarra de chorradas. Pero más me interesa cómo organizar la demostración. Fíjense, el claim 1 va a ser: si
en el conjunto pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no, este no es importante, no hay 4 verdes, entonces hay un triángulo cromático. Bueno, la palabra cromático se usa mucho en grafos y tal. Cromático quiere decir que, vamos, que tiene el mismo color. Puede estar refiriéndose a vértices o aristas, eso depende del problema. Pero en este caso le vamos a llamar a un triángulo equilátero. Importante, un triángulo equilátero, ¿eh? Entonces, a partir de ahora, si digo triángulo cromático, se entiende que es equilátero, ¿vale? Porque son los que nos interesan, el resto de los triángulos no nos interesan. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en el conjunto de estos puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ese hexágono que está ahí, si de esos 6 puntos no hay 4 verdes, entonces hay un triángulo cromático, ¿vale? Entonces, la demostración, como he dicho, no voy a perder tiempo aquí porque además me gustaría que lo intentarais vosotros porque no es difícil. Simplemente, bueno, este no es muy importante porque ¿qué estoy diciendo? Que si no hay 4, entonces hay un triángulo cromático. Muy fácil. ¿Qué pasa si hay un verde? Por ejemplo, si uno de estos, si solo exactamente un verde, sin pérdida general, supongamos que es el 1, ¿qué pasa? Que va a haber 2 rojos seguidos y ya se formaría un triángulo cromático rojo equilátero. ¿Qué pasa si hay 2 verdes? Si hay 2 verdes, pasa lo mismo. O sea, ellos si están juntos, tengo 2 rojos seguidos. Si no están juntos, da igual cómo los ponga, voy a tener 2 rojos seguidos. Y ese es el punto clave. Vamos a decir que el punto clave aquí es que 2 rojos, o así, 2 rojos consecutivos. ¿Vale? Este asterisquito es como lo importante aquí, ¿no? En este tema. Bueno, y en los que viene, eso se usa mucho, se va a usar bastante. Entonces, si hay un verde, hay 2 rojos seguidos, hay un triángulo cromático. Si hay 2 verdes, da igual que estén seguidos, que estén separados por 2 o que estén opuestos los verdes, si hay 2, va a haber un triángulo cromático rojo también. Si hay 3 verdes, para que no haya 2 rojos seguidos, tienen que estar alternados, ¿no? Por ejemplo, el 1 verde, el 3 verde y el 5 verde, para que no haya 2 rojos seguidos. Pero en ese caso, ese propio triángulo y el otro rojo que queda son 2 triángulos cromáticos que son equiláteros. Por tanto, ¿qué caso queda? Porque he dicho que si no hay 4 verdes, entonces hay un triángulo equilátero. Me quedan 5 verdes, pues 5 verdes, clarísimamente, si de estos 6, 5 verdes, hay 5 verdes, supongamos que el rojo es el 1, pero va a haber un triángulo cromático verde. Por ejemplo, el 6, 2, 4, ¿vale? Y si hay 6 verdes, pues más todavía. Entonces, el claim es muy fácil de probar, el claim 1, ya lo tenemos, hemos avanzado bastante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho que entre estos 6 puntos tiene que haber exactamente 4 verdes. En cualquier otro caso ya encuentro un triángulo cromático, ¿vale? Entonces, el segundo claim, ¿cuál va a ser? Ya sé que hay 4 verdes exactamente, ¿no? O sea que voy a decir, si hay 4 verdes, vamos a hacerlo más explícito, si en el conjunto uno, 2, 3, 4, 5, 6 hay 4 verdes y 2 rojos, y los rojos no, esto es importante, son opuestos, entonces hay un triángulo
equilátero cromático. Fíjense, ahora voy a decir más, ya he dicho, ya yo sé que si no hay 4 verdes, hay un triángulo cromático. Ahora voy a decir, si hay 4 verdes, pero los rojos no están opuestos, o sea, por ejemplo, los rojos no están en el 1, en la posición 1 y la 4, o en la 6 y en la 3, o en la 2 y en la 5. Si hay 4 verdes y los rojos no están opuestos, entonces hay un triángulo cromático. Y esto igual, la demostración es bastante sencilla. No lo voy a escribir porque usa esto, que 2 rojos consecutivos ya completarían uno cromático. De hecho, los 2 rojos, ¿dónde pueden estar? Solo hay 2 tipos de posición, o seguidos, o alternados por uno, ¿no? Digamos que saltándote un vértice, o opuestos. Esa es la única manera de poner los 2 rojos, ¿no? En el primer caso, que están seguidos, tengo un triángulo cromático. En el segundo caso, rojo en este caso. En el segundo caso, que por ejemplo están en la posición 1 y 3, pues el triángulo 2, 4, 6 sería cromático verde. Por tanto, necesariamente, para que no haya triángulos equiláteros cromáticos, los rojos tienen que estar en posiciones opuestas. Y el último claim, si en el conjunto uno, 2, 3, 4, 5, 6 hay 4 verdes y 2 rojos opuestos, entonces hay un triángulo equilátero cromático. Vale, la última posición que nos queda. Ahora hay 4 verdes y 2 rojos, y los rojos están opuestos. Sin pérdida de generalidad, no la voy a escribir tampoco, la demostración, pero es muy sencilla. Fíjense que hasta ahora, en todos los resultados que hemos llegado, no hemos usado los vértices que están por fuera, pero ahora sí los vamos a usar. Fíjense que ahora ya tengo 4 verdes, entre esos del 1 al 6, tengo 4 verdes exactamente, y los 2 rojos están opuestos. Porque ya yo he visto que en el resto de los casos encuentro rápidamente triángulos cromáticos. Entonces, ahora sin pérdida de generalidad, supongamos que los 2 rojos que están opuestos son el 1 y el 4, ¿no? Y ahora, como ya se va a acabar el problema, puedo decir, estaría aquí, ¿no? Este rojo y este rojo. Porque sé que si los 2 rojos están o bien consecutivos o separados por uno, hay triángulo cromático verde. Porque el claim 2, ¿no? Entonces, si ese es rojo, y el resto son verdes, ¿no? Y entonces, el claim que me dice que en esa configuración igual voy a encontrar triángulos cromáticos verdes. Y la clave es este vértice de aquí. Por ejemplo, bueno, me sirve casi que cualquier vértice, pero bueno, ese es la clave. ¿Por qué? Porque si ese vértice es verde, el triángulo 2, 9, 3 es cromático verde. Y si ese vértice es rojo, el triángulo 1, 9, 4 es cromático rojo. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que si hay 4 verdes, en esos del 1 al 6, y los rojos están opuestos, entonces encuentro un triángulo cromático. Eso es lo que dice el claim 3. Y si os dais cuenta, que abajo habría que poner un remate en plan de la combinación de los 3 claims demuestra el problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho, da igual como yo lo ponga. Primero dije, da igual como yo coloree, bueno, de hecho, el punto interior da igual, puede ser verde o rojo porque no se pierde generalidad. Porque para cada coloración verde o rojo yo tengo la dual, digamos, que es cambiando los verdes por rojos y los rojos por verdes. Entonces, si este es rojo, lo primero que dije, entre estos 6 tiene que haber exactamente 4 verdes. Porque si no los hay 2 rojos consecutivos, entonces tengo un triángulo cromático. Después dije, además de 4 verdes y 2 rojos, esos 2 rojos no pueden estar puestos de cualquier manera. Esos 2 rojos tienen que estar opuestos, porque si no están opuestos, tengo un triángulo cromático. Ese es el claim 2.
Y por último dije, aún de esta forma, aunque sean 4 verdes exactamente como dice el claim 1, y que los 2 rojos que quedan sean el 1 y el 4 que estén opuestos, aún así hay un triángulo cromático que me va a aparecer usando los vértices por fuera, ¿vale? Y este es el problema 1. Como podéis ver, no es un problema difícil, pero está bastante bien que aprendáis a escribir las soluciones así, digamos. Pum, pum, no un párrafo completo explicándolo todo detrás de otro. Es mucho más difícil para una persona que está corrigiendo, aunque el problema esté bien y tengas los 7 puntos, es mucho más difícil, mucho menos elegante. Y puedes perder algún caso que si lo estructuras bien, ¿vale? Que vea bien claro que está siendo exhaustivo, que lo has analizado todo, ¿vale? Entonces, hacemos una pequeña pausa aquí y nos vamos con el problema 2. Bien, continuamos con el problema 2. El problema 2 es un problema peligroso, ¿eh? Es un problema que se te puede atragantar bastante. Es un problema de álgebra y dice lo siguiente. Sean a ver si de 4 números reales positivos. Si se cumple que nos dan 2 condiciones, que a más b más 1 sobre ab es igual a c más d más 1 sobre cd, y que 1 sobre a más 1 sobre b más ab es igual a 1 sobre c más 1 sobre d más cd. Si estas 2 igualdades se cumplen, entonces hay que probar que en el conjunto de esos 4 números a, b, c, d hay al menos 2 iguales, ¿vale? Entonces, es un problema peligroso porque si nos ponemos a exclusivamente hacer manipulaciones algebraicas, es bastante complicado. Se puede, hay una solución en la que se puede, pero es bastante complicado llegar a lo que piden, a demostrar lo que piden, llegar a probar que hay al menos dos que son iguales. En cambio, si uno es un poquito más suspicaz, intenta sacar una información de aquí que está un poquito, digamos, soslayada, está un poquito así como disfrazada. Vamos a ver, fíjense que ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a más b más 1 sobre ab. Y aquí esto es el inverso, ¿no? O sea, aquí tenemos 1 sobre a, 1 sobre b y 1 sobre ab, ¿vale? O sea, 1 sobre ab, que es ab. Entonces, otra cosa es que si yo cojo y multiplico aquí 2 a 2, por ejemplo, si yo multiplico a por b, tengo este. A por 1 sobre ab, tengo este. Y b por 1 sobre ab, bueno, es al revés. A por 1 sobre ab tengo este, y b por 1 sobre ab tengo este. Eso me está queriendo decir, ese último detalle de coger 2 a 2, me está queriendo decir que a lo mejor me puedo crear algún polinomio que me ayude. Y en efecto, hay una solución que son 2 líneas, que es la que vamos a ver ahora, que digamos que liquida el problema rapidísimo, ¿vale? Solución, vamos con la solución. Consideremos el siguiente polinomio. Bueno, los siguientes polinomios. Consideremos los siguientes polinomios. F en x va a ser igual a x menos a por x menos b por x menos 1 sobre ab, ¿vale? Entonces, de hecho ahora tengo dudas si el problema explícitamente dice que son reales positivos, porque creo que no hace falta. A ver, yo sospecho que no hace falta. Hombre, distintos de 0 sí que tienen que ser, pero no hace falta que sean positivos. Este polinomio que es igual. Fíjense que usando Vieta, no hace falta usar Vieta. Si queréis podéis directamente expandir esto y agrupar, ¿no? El término x cubo obviamente es mónico. Luego viene con x cuadrado está la suma de las raíces, ¿no?
que sale con término negativo, o sea, menos, aquí viene a más b más 1 sobre ab, que multiplica x cuadrado, con x suelto, con x viene con un símbolo positivo, con signo positivo, y viene pues las multiplicaciones 2 a 2, o sea, b por esto, a por esto, y a por b, o sea que aquí vendría más 1 sobre a más 1 sobre b más este por este, que sería ab, x, y el término independiente, vamos a ponerlo aquí debajo, que no me gusta que me quede así tan feo, con una solución tan corta. X cubo, aquí viene, habíamos dicho que a más b más 1 sobre ab por x cuadrado, y aquí viene 1 sobre a más 1 sobre b, ya alguno ha visto por dónde vienen los tiros, y el término independiente es la multiplicación de las raíces, que en este caso es 1, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí me aparecieron estas cantidades, pues eso no quiere decir otra cosa que lo siguiente: si yo considero ahora el polinomio g en x igual a x menos c por x menos d por x menos 1 sobre cd, y hago lo mismo, lo expando, voy a tener aquí a c más d más 1 sobre cd por x cuadrado, aquí con un signo más voy a tener 1 sobre c más 1 sobre d más cd y menos 1. Fíjense que las dos condiciones que implican esto de aquí, ¿qué implica? Que f en x es exactamente g en x. Bueno, si pongo este símbolo, mejor así. Fíjense que estos dos polinomios son exactamente el mismo, porque a mí me han dicho dos polinomios en el cuerpo de los reales son iguales si tienen los mismos coeficientes, ¿verdad? Entonces, coeficiente mónico 1, el coeficiente principal menos 1 en ambos casos, y este me está diciendo que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Por tanto, f en x y g en x son exactamente el mismo polinomio. ¿Y esto qué implica? Que f en x y g en x sean iguales. ¿Esto qué implica? Que las raíces, hace poco vimos un tema de polinomios, que las raíces de f y g coinciden. O sea, los dos polinomios son iguales, pues sus raíces son las mismas. Y esto a su vez implica que como conjunto, el conjunto de las raíces de f, que es a, b y 1 sobre ab, como conjunto es exactamente igual a c, d y 1 sobre cd. Y esto a su vez implica que en el conjunto bueno, de estas cuatro que en A, B, C, D hay al menos dos iguales. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué este último rematito? Porque es que si en este conjunto, si estos dos conjuntos son iguales, porque es que necesariamente tiene que haber dos iguales. Porque si A no es C y A no es D, A tendría que ser 1 sobre CD. ¿Vale? Pero en ese caso B es o bien C o bien D. ¿Vale? Y en cualquier caso, entre estos cuatro habría dos iguales. Entonces, espero que les haya gustado esta solución. Hay una solución usando media aritmética, media armónica, porque casualmente, bueno, no le hago spoiler y por si queréis jugar con eso también, pero esta solución desde luego es la más elegante, ¿vale? Entonces, nada, espero que les haya gustado. Es un problema muy bonito y como les dije, la solución es muy rápida, muy concisa, pero es
Es un problema en el que te puedes empantanar si empiezas solo a manipular algebraicamente esas dos expresiones. Hacemos una pausa y nos vamos con el tercero y concluimos así el primer día, ¿vale? Bien, nos vamos con el problema 3, el último y el más difícil del primer día. Es una geometría muy bonita. Aquí en el canal, en el vídeo de Spiral Similarity, hay un problema que, si mal no recuerdo, desde una prueba de selección de Estados Unidos, hay un problema que tiene esto como subproblema. O sea, digamos que este resultado está incluido en ese problema, que es más complejo que este. Entonces, hay varias soluciones a este problema. Voy a hablar al final de todas ellas. Yo creo que esta es la más corta, vamos a decir. Aunque recuerden que nunca hay una solución mejor que otra. La mejor solución es la que uno primero ve. Y mucho más en tiempo de prueba. Entonces, vamos rápido con el problema y luego hago algunos comentarios, porque es un problema bastante instructivo. Involucra muchos puntos que son muy chulos. Entonces, el problema dice lo siguiente. Por cierto, se me ha roto el compás, ha muerto, me senté encima de él y lo he roto, así que no tenemos compás hasta que llegue el siguiente. Así que intentaré hacer las circunferencias lo más... Bueno, ni tan mal, vale. Esta circunferencia es gamma, que es la circunferencia circunscrita del triángulo ABC. Eso es. Entonces, me dicen que D, E, F son los puntos de contacto del incírculo. Bueno, ni tan mal el incírculo, pudo ser peor. A, B, C, aquí están D, E y F. Me dicen R es el punto de EF, tal que esto es 90. Este punto que está aquí es R. Y por último me dicen que S es el punto de corte de la bisectriz exterior del BAC, o sea que si yo trazo aquí y trazo la bisectriz por fuera, me va a cortar aquí en el punto S. O sea, bisectriz por fuera quiere decir que este ángulo es igual a este, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Que AR y SD se cortan por aquí abajo en algún punto que está en gamma, en la circunferencia azul, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, una figura me ha comido toda la pizarra. Es un problema muy bonito y la solución creo que os va a gustar porque es una solución bastante, y con una estética bastante bonita. Vamos. Como siempre les digo, lo importante en todos los problemas, pero sobre todo en los de geometría, es ir sacando información de los puntos que tenemos. Por ejemplo, hay que ver qué pasa a este punto. Lo primero, ¿este punto quién es? Luego, aquí el resto de los puntos todos sabemos que son puntos con los que estamos familiarizados, pero aquí han aparecido dos puntos nuevos. R, que se ve bastante incómodo, es la altura del triángulo de contacto, la altura relativa al lado de F, y luego aparece aquí el corte de la circunscrita con la bisectriz exterior. Pero este punto es muy fácil. El primer claim, de hecho, no voy a poner ni claim siquiera, voy a decir que ese es el punto medio del es el arco BAC, ¿no? BAC, el arco en gamma. Realmente, si yo cojo este arco, cojo el punto medio, que es lo mismo que trazar la mediatriz de BC, y donde corte aquí arriba, pues eso es S. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que si yo pongo ahí por aquí, sabemos que la bisectriz llega aquí abajo hasta el punto medio, ¿verdad?
Entonces, si esto es sí, por ejemplo, aquí hay una cuentita que se puede echar que es la siguiente. Ángulo IAE, bueno, eso es, ángulo IAE más ángulo EAS. Esto es bastante conocido, pero bueno, se puede echar la cuentita y no perdemos tiempo. Esto es igual a, este es el ángulo FAE dividido 2, ¿no? Porque este de aquí es igual a este, ¿no? O sea que el IAE es el FAE entre 2, más el ángulo, vamos a llamarle, vamos a poner un punto aquí para que fuera T, ¿no? Más el ángulo EAT dividido 2, ¿no? Porque esto es, o sea, este ángulo de aquí es la mitad, este es la mitad del EAT. Pero el FAE más el EAT es 180, porque es esta línea. Por tanto, esto es lo mismo que 180 dividido 2, que es igual a 90. Y lo único que he demostrado es que esto que está aquí es recto. Y claro, si I, sabemos que corta en el punto medio porque es bisectriz, si I corta en el punto medio aquí, y esto es 90, pues ese es la antípoda de este punto. Básicamente lo único que hemos probado es que ese es el punto medio del arco, del arco BAC en gamma, ¿vale? Entonces, borro esto es bastante, digamos, elemental. De hecho, creo que en la IMO, o sea, la pregunta 4 de la IMO pasada se usaba eso. Había una bisectriz en el exterior en algún momento y una circunferencia circunscrita, se podía usar eso. Entonces, ya tenemos ubicado a S, sabemos bastante de S. Y ahora viene D. Entonces, aquí os voy a dar un primer tip relacionado con el problema. Vamos a... No, rojo no, bueno, azulito, para que no se nos pongan muchos colorines. Fíjense que este triángulo que está aquí, ¿qué pasa con ese triángulo? Ese triángulo, este ángulo mide A, ¿vale? Que es lo mismo que este ángulo de aquí, y es isósceles, porque este es el punto medio del arco. Por tanto, ese triángulo azul, el SBC, yo sé que es semejante al AFE, porque la AFE, esto también mide A, y esto al ser tangente, AF es igual a AE. O sea, ese triángulo azul y este son semejantes. Por tanto, y R y D están sobre lados homólogos, digamos, sobre lados proporcionales. Entonces, yo quiero probar que esta recta, la que voy a pintar ahora así de rojo, esa de ahí y esta, se cortan aquí abajo. Por tanto, mi único objetivo es probar que este ángulo es igual a este. Si yo consigo probar que el ángulo rojito este es igual a este ángulo rojito, pues ellos se cortan aquí abajo. Porque prolongo hasta que corte con gamma y tiene que cortar en el mismo sitio. O sea, este ángulo tiene que estar mirando la misma cuerda que abajo, o el mismo arquito, ¿vale? Entonces, fíjense que estoy haciendo como el razonamiento de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, si este triángulo y este son semejantes, R y D están en lados proporcionales, ¿no? O sea, están en el lado que está opuesto al ángulo A. Y yo quiero probar que ese angulito es igual a este, pues lo único que tengo que probar es que este punto es exactamente este en la semejanza. Básicamente, que R está partiendo el lado FE en la misma proporción que D está partiendo el lado BC. ¿No? Básicamente, o sea, si este triángulo, lo que estoy usando es esto, es semejante a este, y yo digo, o sea, siendo
este lado proporcional a este a este y este a este, obviamente, que no esté nada rotado. Y yo cojo un punto cualquiera aquí. Yo digo, esto entre esto es igual a esto entre esto. Pues entonces, necesariamente, este ángulo es igual a este. Yo veo a este. Y este es igual a este. Eso es lo que voy a usar. ¿Vale? Justo exactamente eso, en los triángulos FAE y BSC. Entonces, ahora sí, claim FR dividido RE es igual a BD dividido DC. Fíjense, lo que estoy diciendo es que R parte al segmento FE en la misma proporción que D parte al segmento BC. Y eso va a salir de aquí, señores. Miren. Vamos a ver. Se está poniendo un poquito cuadrada la figura. Pero creo que ahí se ve. Este triangulito de aquí. Y este me van a dar la clave. ¿Vale? Lo primero. ¿A qué es igual ángulo FRFD? Sí, vale. Ese ángulo me sirve. Este ángulo de aquí, el RFD es, fíjense que es 180 menos, o sea, 180 mide todo este, menos este y este. Pero este a su vez es el EFA y tengo que restarle el ángulo DFB. Seguimos. ¿Esto a qué es igual? A 180 menos el EFA es 90 menos la mitad de A. Porque esto aquí, sabemos que la bisectriz, esto es tangente aquí, por tanto esto es perpendicular a EF, por tanto este ángulo aquí es 90 menos la mitad de A. O sea, esto es 180 menos 90 menos A sobre 2, menos, y por aquí lo mismo, 90 menos B sobre 2. Entonces esto es, este 90 y este se comen este 180 y me queda A sobre 2 más B sobre 2. ¿Vale? Pero A sobre 2 más B sobre 2 es igual a 90 menos C sobre 2. Perdón. Nosotros sabemos que si A más B más C suman 180, A sobre 2 más B sobre 2 más C sobre 2 suman 90. Por tanto, A más B sobre 2 es 90 menos C sobre 2. Pero esto aquí es igual. C sobre 2 es este ángulo de aquí. Por tanto, esto es igual al ángulo 90 menos este ángulo es este. Por tanto, este de aquí es igual a este, que es DIC. ¿Y esto qué implica? Esto implica que el triángulo F, vamos a ponerlo en orden RFD, es semejante al triángulo DIC. ¿Y esto qué implica? Esto implica que FR sobre el radio de Necrita es igual a DR, que es este otro cateto, sobre DC. Análogamente, de manera análoga, el triángulo RED es semejante al DIB y saco las proporciones siguientes. RE sobre el radio de Necrita es igual a
dr sobre el otro cateto que sería bd. Estas dos cosas, cuando las divido, tengo que fr sobre re, las r, los radios se van, es igual a esto entre esto, la altura de r, o sea, este segmento es común, se cancela y queda bd encima y cd abajo. bd sobre cd. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Entonces, he probado, ¿qué cosa? Que r divide a fe en la misma proporción. De hecho, bueno, vosotros podéis poner pausa y mirar lo que queráis. De hecho, ese claim, o sea, el claim, este que está aquí, más el hecho de que FAE es semejante al BS, esto no lo he probado porque es bastante, o sea, se ve bastante claro, ¿no? Lo voy a repetir ahora. O sea, este triángulo de aquí, el FAE es semejante al BSC, ¿no? Estas dos cosas sumadas lo que implica es que el ángulo FAR es igual al ángulo BSD. Y esto implica que FR intersectado con SD, esta intersección pertenece a gamma, que era exactamente lo que queríamos probar, ¿vale? Entonces, voy a hacer como siempre, voy a hacer un repaso de la solución. Lo primero que nos dimos cuenta es, ¿qué fue? Que ese era el punto medio del arco BAC. Segundo que nos dimos cuenta, aquí hay dos triángulos que son semejantes, el FAE y el BAC. Y si yo quiero probar que AR y SD se cortan aquí, es exactamente igual a probar que este angulito es igual a este. Que es a su vez exactamente lo mismo que probar que R divide a FE en la misma proporción que D divide a BC. Entonces escribir la solución de adelante hacia atrás, ¿no? Digo, ese punto medio, tengo este claim, usando la semejanza de los dos triángulos, llego a que estos dos angulitos son iguales, que es exactamente decir lo mismo que AR y SD se cortan aquí abajo en gamma, ¿vale? Entonces, esta solución es bastante, digamos, corta, no usa nada fancy, lo único, digamos, más elegante, o sea, menos común, digamos, es que si yo tengo un triángulo, este triángulo, por ejemplo, y este, para pintarlos de otra forma, son semejantes, ¿verdad? Se han torcido un poco, pero son semejantes. Si yo tengo aquí, en el opuesto a este ángulo, un punto que divide este segmento en la misma proporción que este punto divide a este segmento, pues entonces este ángulo es igual a este, ¿vale? Eso es lo único que he usado, y lo usé en estos dos triángulos isósceles, ¿vale? Entonces, hubo algunas soluciones de este problema, un problema difícil, pero aún así los chavales son muy talentosos, y os voy a dar otro para el que le interese. Por aquí hay un punto Q del que ya hemos hablado y el que yo no sabía que tenía un nombre que se llama Sharky Devil. No sé bien la historia, pero hay un punto que se llama Sharky Devil que está relacionado con el punto R de alguna manera y se usa bastante o sea, tiene un montón de propiedades, una de las cuales es que se puede usar para probar que este ángulo es igual a este. Así que del Sharky Devil sí que hablamos sin llamarlo con ese nombre, pero vamos, el que le interese puede ir a mirarlo. Sí que hablamos en el vídeo de Spiral Similarity.
Al que le interese, ya saben. Ese punto les puede ayudar a buscar otras vías para este mismo problema. Entonces, hasta aquí el día 1. Los problemas fueron bastante bonitos. Sobre todo el 2 y el 3. El 1 quizás es un pelín fácil, pero igual, está bien para evaluar cómo escribimos los problemas de combinatoria y tal. Así que nada, voy a hacer una pausa aquí terminará este vídeo y ahora empezaré a grabar el segundo día, que también es un día muy interesante. Así que nada, enseguida volvemos. O no, este va a ser el final de un vídeo, me hago un lío, pues hasta otra.